el respaldo y la unción permanente de Dios. El respaldo y la unción permanente de Dios. Fíjense, hermanos, de que todos nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Por la sangre de Cristo hemos sido salvos, ¿verdad? Por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, por gracia hoy tenemos salvación. La salvación en sí trae consigo gracia divina delante de las personas, que viene de Dios, así como trae también unción, ¿verdad?, que viene de Dios por medio de su Espíritu Santo. Trae sanidad, trae salud, trae muchas cosas la gracia de Dios. Sin embargo, muchos no disfrutamos de muchas cosas de estas, porque tal vez no hemos entendido cómo debemos agradar a Dios con nuestra manera de vivir. Amén. Y por eso es que yo quiero hablar acerca del respaldo y la unción permanente de Dios. Porque todos nosotros necesitamos que Dios respalde todo aquello que anhela nuestro corazón o aquello que anhelamos emprender en su nombre. Los que desarrollamos ministerio necesitamos de la unción del Señor para poder avanzar en lo que Él nos ha encomendado. Y ahí el detalle. Quiero que me acompañe al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 28 al 30. Dice la Escritura: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Miren esa palabra. Cuando uno lee este pasaje, queda sorprendido, hermanos, y a la vez avergonzado por esta relación de la que Cristo habla que debe tener todo creyente con el Padre Celestial. Uno queda sorprendido. Jesús está diciendo que hay una comunión tan grande con el Padre, que el Señor está con Él y todo lo que Él hace, Él no hace nada que el Señor no le diga. Y todo lo que Él hace, el Padre lo avala, al Padre le agrada, el Padre lo respalda. Por eso les digo que es un pasaje muy emocionante, profundo, que nos da gozo, pero a la vez nos da pena, ¿verdad? Porque ¿cómo estará nuestra relación con Dios? ¿Cómo estará nuestra comunión con Él? Y por otro lado, el respaldo de Dios que hay para todo aquel que le agrada en su manera de actuar y obedecer a su voluntad. Es decir, en la medida que el creyente agrada a Dios, en la medida que el creyente camina en la voluntad del Señor, tendrá ese respaldo de Dios en todo lo que Él emprenda. El Señor aclara que está allí porque el Padre lo envió. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de obediencia. Aclara que el Señor no lo ha dejado de respaldar. Jesús dice que todo lo que hacía era respaldado por el Padre Celestial. Cuando Jesús hablaba con las personas, Él le daba gracia delante de las personas. Cuando Él enseñaba acerca de temas muy complicados en aquel tiempo con los líderes religiosos, Dios lo respaldaba de tal manera que las personas lo escuchaban. Cuando Él hacía sanidades, sencillamente era porque Dios estaba con Él y respaldaba, ¿verdad? Miren qué tremendo.
Uno lee la escritura y dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Y se oye tan sencillo, pero era realidad cuando Jesús le dijo a sus discípulos: sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Ellos salieron, miren hermanos, y ponían las manos sobre los enfermos y estos sanaban. Es decir, había un respaldo de Dios. Cuando Jesús hacía un milagro, era Dios respaldándolo a él, porque él agradaba a Dios. Cuando él hablaba con autoridad, cuando tuvo en determinado momento que hablarle fuerte a los fariseos, a los escribas, Dios le daba autoridad, es decir, tenía el respaldo. A esto hoy le llamamos unción de Dios. Hermanos, necesitamos la unción de Dios. Que cuando prediquemos la palabra verdaderamente cumpla el propósito para lo cual ha sido enviado. Que no seamos solo tímbalo que resuena. Necesitamos de la unción del Señor. Pero él aclara que este respaldo y unción tiene que ver con hacer siempre lo que le agrada a Dios. Así lo dice él. El hecho que el Señor lo respaldaba, el hecho que el Padre lo respaldaba, era porque él siempre, dice, hacía lo que a Dios le agradaba. Muchas de las cosas que Jesús enseñaba le trajo malas miradas de los líderes religiosos del momento. En alguna ocasión tuvieron la intención, hermanos, de dejarlo caer de un despeñadero. Lo querían matar, pero lo que él hacía y decía era del agrado de Dios, aunque lo quisieran matar, aunque no les agradara a ellos. Entonces el creyente quiere que en su trabajo todo le salga bien, ¿ves? ¿Verdad? Usted sale: oh Señor, ayúdame, ¿verdad? Oh Padre, sale a buscar trabajo, oh Señor, da que me den trabajo, ¿verdad? O sale el hijo, ¿verdad?, a buscar trabajo, o la hija, y el papá y la mamá: ay Padre, acompaña a mi patojo, que le den trabajo. Uno quiere que todo le salga bien, que en su familia todo marche bien, ¿verdad? Uno quiere todas estas cosas, que en su economía, que la economía de cada uno siempre esté estable, ¿verdad? ¿A quién le gusta pasar pobrezas? A nadie, ¿verdad? Usted siempre quiere cargar sus lenes en la bolsa, ¿verdad? O la señora, ¿verdad?, en su monedero quiere cargar un par de billetones ahí de los grandes, ¿verdad? Todos queremos que nos vaya bien, anhelamos que nuestra economía esté estable, que su negocio crezca y prospere, que su salud esté en óptimos niveles, ¿verdad? Uno quiere estar siempre saludable, siempre así como dicen allá en mi tierra, bien pollón, ¿verdad? Uno quiere esto. Y cuando algo sale mal, cuando algo, hermanos, no sale como lo hemos planeado, ¿cuántas veces no hay creyentes que dicen: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Ahora, el Señor dice: la unción, el favor delante de las personas, el respaldo al hablar, la autoridad en medio de las personas a las que no les caemos tan bien, todo tiene que ver con el respaldo, la unción y la gracia de Dios sobre nosotros, pero cuando le agradamos a Él. Ahí está el detalle. Ahí está la situación. Que necesitamos de su gracia, de su favor, necesitamos de su unción, y está al alcance de todos, pero es para los que le agradan a Él. Y hay varias cosas que nos pueden hacer que no le agrademos. La primera, la intimidación puede llevarnos a desagradar a Dios. La intimidación. Mire lo que dice el Salmo 27, versículos del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación.
¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el salmista. Si Dios es la luz que me guía, Él es el que me dará también la fortaleza que necesite yo. Y si he creído que Él es mi salvación, ¿por qué vamos a tener miedo? Él es mi salvación. ¿Por qué he de sentirme intimidado si yo creo que Él es mi salvación? Recuerdo en una ocasión, a mi hijo lo estaban intimidando en el colegio unos patojos, feos los patojos, es como era mi hijo, ¿va? Lo estaban intimidando. Y él aunque 1-1 pues se animaba, pero ya 3-4-1 no. Y me recuerdo que yo lo llegué a traer. Y ahí estaban los patojos que, miren, lo tenían intimidado. Y él así como, ¿a quién le doy primero? Va el patojito así cuadrándose. Y cuando entré y vi a los patojos, y les hice, les hago yo, ¿qué está pasando aquí? Así, miren, los patojos pusieron verdes, azules, puro Hulk. Y salieron corriendo. Y me fui y todavía les dije, ojalá toquen a mi hijo, les dije. Nunca más lo atemorizaron. Y ahí sí salió aquel bien con el pecho levantado, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, verdad? Si ahí está el viejo, está el tata que lo va a defender, ¿verdad? Lo tenían intimidado, pero salió al rescate, papá. Hermanos, si el Señor es mi salvación, ¿por qué yo voy a estar intimidado? Si perdemos de vista esto, es posible que en determinado momento de nuestra vida, y quizá en el momento más crucial, le fallemos a Dios. Sí. Venimos, cantamos, ¿verdad? Cuán bello es el Señor, cuán grande es Él, ¿verdad? Y pareciera que en este momento podemos alcanzar lo que quisiéramos. Y cuando salimos por la puerta, están los problemas, están las situaciones difíciles, están ahí y empezamos a llorar. Oh, ya no hay lo que hacer. Y acabamos de decir que Él es grande. Si Él es mi salvación, ¿por qué yo le voy a fallar en un momento tan crucial? Si nos dejamos intimidar por las adversidades o por los que se levanten contra nosotros, definitivamente dejaremos de agradar a Dios, hermanos. Fácilmente. Miren, hay un ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 16 al 20 y del 24 y 25. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, escuche, y si no, es decir, si no lo libra, ¿verdad? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para
echarlos en el horno de fuego ardiente. Versículo 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermano, ¿qué pasaría si prenden un horno y le dicen: bueno, pues amarradito, ¿verdad? Bien maneado, vamos para el fuego, pues? ¿Cómo se pone? Usted, ¿verdad? Está haciendo frío, aleluya, ¿verdad? Va a estar calentito. ¿Qué? Va a agarrar fuego. Miren, de primero les dicen: si ustedes no adoran a la estatua que yo he erigido, si ustedes no se postran ante ella, los vamos a meter en el horno de fuego. Ahí está la intimidación. Y sabían que este hombre Nabucodonosor lo hacía. Y ellos dicen: ¿qué responden? ¿Van a adorar o no? Y ellos dicen: de este asunto no hablemos ya, rey. Tú conoces la respuesta. El mismo Dios al que nosotros adoramos, nuestro Dios todopoderoso, nos puede librar del horno de fuego y de tus manos también, oh rey. Y si no, no importa, nosotros no nos vamos a postrar ante tu imagen, así nos metan en el horno de fuego. Hermanos, Daniel agradó a Dios. Él le dijo al rey Nabucodonosor: Dios nos puede librar del horno de fuego y de tus manos. ¿Cuál es? ¿Por qué me estás amenazando? ¿Por qué me estás intimidando? Aun si no nos librara, estamos dispuestos a morir, pero no vamos a desagradar a nuestro Dios. No le vamos a desobedecer. A Dios le agradó, y adivinen qué pasó. Le agradó tanto la postura de ellos que los libró. Dijo: pues no los amarraron, pues yo los miro que no les pasa nada. Metimos 3 y ahora hay 4. Y andan caminando ahí, no les pasa nada. Le agradó a Dios y los libró. No nos podemos dejar intimidar por ninguna situación. Ni por la enfermedad, ni por la situación económica, ni por personas que se levanten contra nosotros, ni por autoridades que nos amenacen. No nos podemos intimidar. Si tienes el valor para permanecer firme, el Señor que libró a Daniel y a sus compañeros es el mismo que tiene el poder para librarnos a nosotros, hermanos. Él no ha cambiado. Él lo hará. Es el mismo que puede mantenerte firme. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que ser valientes, tener presente que el respaldo de Dios y su unción no es negociable. No es negociable que yo le desobedezca o no. No es negociable que porque me siento intimidado yo ceda ante el pecado. No es negociable. Si no, mire, ¿sabe qué? Lo vamos a despedir del trabajo. No es negociable. Me voy también. Me recuerdo, mi esposa estaba aprendiendo cocina en uno de los hoteles de la zona 10, de esos hoteles prestigiosos. Y después de un tiempo, para que la ascendieran, dijo el cocinero, el jefe de ahí de la cocina, dijo: para ascenderla tiene que bailar. Fíjese. Y estaban dándole otros puestos a todos, y pasaban las muchachas: está bueno, por un ascenso, ¿verdad? Para ganar un poco más de dinero y tener, se ponían a bailar. Cuando le toca a mi esposa se quita la gabacha y dice: chau, chau, adiós, nos vemos.
no es negociable quedarle mal a Dios. Vienen tiempos, ya se acercan los tiempos políticos. Dice, suban a la tarima, la que mueva mejor el bote, esa se va a ganar esto. Y ahí están, ahí como que les está dando ataque. No es negociable para el creyente, eso no es negociable. Anda con los cuates, échate una, hombre, una no es ninguna. Aquí no está el pastor que te mire. No es negociable la santidad, no es negociable obedecer a Dios, no es negociable desagradar a mi Señor. El Salmo 27, versículos 2 y 3 que ya leímos, dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El salmista dijo: cuando se levantaron contra mí ellos fueron los que cayeron, no fui yo. Miren esa confianza. Cuando me querían hacer daño, los que tropezaron y cayeron fueron ellos, no yo. Esa es fe. Aunque un ejército se levante a hacerme guerra, dice el salmista, yo estaré tranquilo, confiando en mi Señor, sabiendo que si yo le agrado, nada, absolutamente nada pasará contra mí. Pero yo necesito estar fiel, necesito entender que yo no voy a desagradar a mi Señor. Amén. Aún si muero defendiendo mi causa, aún si soy vituperado por honrarle y agradarle a Él, aún si muriere por eso, cada uno de nosotros habremos ganado, hermano. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay problema, pero no está en juego desagradar a Dios, agradarle a Él, ser valiente. No nos podemos dejar intimidar. El Señor está con nosotros. Él nunca, jamás nos va a abandonar. ¿Me dice amén? Lo segundo, podemos desagradar a Dios tratando de querer quedar bien con las personas. Esto es tremendo. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 26. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Oiga esto: pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. El poco carácter de Saúl, hermanos, le hizo perder su monarquía. El no tener carácter. Saúl desobedeció a Dios
por quedar bien con la gente. Fíjense qué tremendo, hermano. Fíjense que esto pasa constantemente. Por quedar bien con mi familia, desagrado a Dios. Me ha pasado, ha venido visita para nosotros por cuestiones de mi suegra. Pues la familia la ha venido a ver cómo está. Y muchas veces, estando ahí, han venido casi a mediodía y están día domingo ahí, y de repente yo me alisto, me cambio y va a empezar el servicio y les digo, bueno, mucho gusto, nos vemos otro día, yo tengo que ir a atender. Y ya empiezan así, ya Julieta a alistarse, los patojos y todo, porque necesitamos estar acá. Solo les decimos, se van a quedar, ya vamos a subir, vamos a ir a atender el servicio, vamos a regresar, o quieren estar con nosotros en el servicio. Muchos de ellos dicen, no, ya nos vamos, tenemos que trabajar mañana, ya nos vamos. Bueno, que les vaya bien, nos vemos otro día, porque tenemos que atender acá, tenemos que estar en el servicio. ¿Saben que muchos por una taza de café con pan, por alguien que llegó, no asisten a la iglesia? No, pero es que mala onda. Sí, quede bien con él. ¿Y cómo quedamos con Dios? Miren, hermanos, es bien complicado porque uno lo ve bien superficial. Uno lo ve así como que no, pero ¿qué hay de malo? ¿Pequé con eso? No, pero ¿qué vale más? ¿Qué pesa más? Entonces Saúl lo perdió todo por quedar bien con la gente. Podemos decir que el rey Saúl era un rey populista, y el hecho de querer ser visto bien por sus súbditos lo llevó a desagradar a Dios y a ser movido de su trono como rey. Él quedó bien con la gente. Ya me imagino a la gente: Saúl, ¿me puedo llevar este toro? Está bien gordo. Llévatelo, papá. Qué buena onda el rey. Votemos por el rey. Qué calidad el rey. Ay, tan buena gente. ¿Cómo nos deja hacer esto y lo otro? Dios, hablando a través de su profeta Samuel, deja claro que Dios no se complace por los sacrificios que consideremos nosotros que pueden ser de bendición como tal, si estos no son voluntad de Dios. Es bien complicado, hermano, porque yo puedo ir incluso a lugares y voy a ir a predicar, es que yo voy a bendecir vidas, y si no es voluntad de Dios. No, pero ¿qué hay de malo? Sí, pero no es voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces nos encontramos en lugares donde Dios no nos llamó. Muchas veces nos vamos a encontrar haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. No nos mandó a hacer. Tenemos que tener cuidado. De verdad, Él le habló a través de Samuel y le dice: los sacrificios que haces delante de Dios, si Él no te mandó, no son nada, aunque parezcan buenos. Samuel deja claro que lo que verdaderamente agrada a Dios es el obedecer su voluntad expresada en su palabra. Él no quiso matar a Amalek, lo capturó. La orden fue que fuera y desapareciera Amalek, que lo matara a él, a toda su familia, a toda su gente, a todas las personas. No tenía que quedar, desde el más pequeñito hasta el más grande, no tenía que quedar vivo. Tenía que matar todos sus animales, absolutamente todo. Esa fue la orden. Y fíjense que algunos dirán:
Ah, no, pero pobrecito Saúl, él se consideró, pobrecito. Imagínense lo que él sintió, matar a toda esta gente. ¿Cómo es posible? Leamos un poquito en los amalecitas, ¿verdad? El por qué Dios giró la orden de que fuera desaparecido completamente. Acompáñeme a Deuteronomio 25, versículos del 17 al 19. Oiga pues, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Oiga, esto pasó cuando venían de Egipto en el desierto. Versículo 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, oiga, borrará la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. O sea que esto ya venía. Éxodo, acompáñame a Éxodo 17, versículos 8 y 9. Y vamos a leer también el 13 y el 14. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 13 y 14. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Este es el momento, hermanos, cuando sube Moisés al monte a orar y Josué peleaba. Josué estaba peleando allá abajo, y cuando Moisés bajaba los brazos, vencía a Amalec. Y se recuerda que Aarón y Hur le levantaban los brazos a Moisés, ¿verdad? Y cuando él se mantenía con los brazos arriba, Israel ganaba. Ese fue el momento, mire. Y le dice: escríbelo en un libro, escríbelo para memoria, como testimonio, como una prueba de que yo los voy a quitar de la faz de la tierra. No va a quedar rastro de ellos. Jueces capítulo 3 versículo 13. Jueces 3:13. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Jueces capítulo 6 versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, ¿y quién más? Y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Este es el caso de Gedeón. Hermanos, Amalec no era un santo, era candelita fina. Le dio batería, mató cientos de israelitas, provocó y amontonó a otros ejércitos para pelear contra ellos. O sea, durante mucho tiempo le hizo gran daño a Israel. Y por eso Dios lo escribió. Él dijo: yo lo voy a raer de la faz de la tierra, exterminar completamente. Y también le dijo a Moisés: escribe en un libro esta memoria como testimonio de que yo los voy a quitar. Ya estaba escrito. Hermanos, cuando Dios da una orden para hacer juicio contra alguien, solo hay que obedecer, porque Él sabe por qué es que hay que hacerlo. No cuestionemos. En determinado momento, a mí me pasó, yo me quería meter por alguien
Y en oración el Señor me hizo saber que no me tenía que meter, que era una cuestión de Él. Y aunque yo me quería meter, me tuve que quedar quieto. Y yo me quería meter. Hermanos, puede pasar aún en la familia. A alguien que uno le ama y le habla y le habla, y esa persona no entiende, no entiende. Y uno dice: Señor, sálvalo, ayúdalo, Padre, háblale, Señor, hazlo entender. Y en determinado momento Dios va a hacerlo. Y va a usar lo que sea. Quizá una enfermedad, de repente unos días allá en el bote, ¿verdad? Detrás de las rejas, ¿verdad? Una invalidez, lo que sea. Y ahí es donde de repente uno que oró porque el Señor obrara en su corazón de cualquier manera, y empieza uno: Señor, yo lo estoy haciendo. Y el Señor, si te hablara, te diría: pero déjame, yo lo estoy haciendo. No se puede meter uno porque es una obra de Dios. Esa persona no va a salir igual de la prueba. Esa persona Dios de alguna manera lo va a hacer entender. Y no se puede meter uno. Peor si oraste y le dijiste: Señor, haz lo que tengas que hacer para que Él venga a tus pies. Y después: ay, Señor, sánalo. No se meta. Solo dígale: Señor, ten misericordia de él. Hay momentos donde uno no se puede meter. Saúl recibió la orden de cumplir la palabra de Dios y quedó mal. Él consideró que si quedaba bien con el pueblo lo tendrían como un buen rey. El problema es que el Señor lo tuvo como un rey desobediente. Muchos agradan a las personas, pero desagradan a Dios, hermanos. Mis amados hermanos, de nada nos sirve que tengamos la aprobación de la gente, el aplauso de ellos, las felicitaciones de las personas, si Dios desaprueba lo que estamos haciendo. La aprobación de Dios siempre debe ser más importante. Hermanos, nos gana nuestra humanidad. ¿Y saben por qué? Porque no hemos aprendido a caminar en el Espíritu. Cuando la persona aprende a caminar en el Espíritu, la persona logra discernir cuando debe callar y esperar que Dios obre. De verdad, hermanos, Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pregunta Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Pablo acá en este pasaje está hablando de que algunos han torcido la palabra de Dios y han enseñado mal al pueblo, ¿verdad? Entonces a esto le llama, no es que haya otro evangelio, sino que algunos lo han perturbado, dice él. Y que él ha tratado de enseñar y de predicar todo lo que el Señor le ha dicho que predique y enseñe. Es decir, Pablo va a aclarar acá que él no ha hecho nada que Dios no le haya mandado. Él aclara que el evangelio que recibió no lo recibió de un hombre, sino directamente del Señor. Cuando uno lee ese pasaje, porque muchos se sentían ofendidos por las palabras que Pablo predicaba. Decían: hoy, ¿cuál es el apodo que le tienen al que predique duro así? Ese machetero, dice. Hoy sí está con el hacha Dios, dice, ¿verdad? Y Pablo, cuando él predicaba, la gente se ponía incómoda, porque la palabra que les daba los confrontaba con su realidad. Miren qué tremendo es esto. La palabra los confrontaba con lo que ellos vivían, con lo que ellos pensaban, como ellos veían el evangelio, porque enseñaba la voluntad de Dios para sus vidas. Pablo dice:
si aún predico yo para agradar a los hombres, no serías digno de ser llamado siervo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo dice. Deja de ver, hermanos, nosotros tenemos que entender cómo miramos el evangelio. ¿Cómo mira usted su ministerio? Cuando usted pone una frase en las redes sociales, ¿para qué la pone? ¿Qué quiere lograr? ¿A dónde quiere llegar con un mensajito que pone de Dios, con un texto bíblico? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? ¿O qué quieres alcanzar? ¿Quieres likes? Eso es. ¿Cuántos likes lleva la publicación? ¡Hala, miren todo lo que lleva! ¿Para eso lo pusiste? ¿Te emociona que te den muchos likes? A tantas vistas llegó. ¡Hala! Es que hay que poner otra vez a cuánto llega esta. ¿Para eso lo pones? ¿Eso te anima? ¿Cuántas veces han compartido la publicación? ¡Hala! Hay que poner otra igualita, a ver si esta se va más arriba. Hermanos, muchos dependen de esto. Tú solo tienes que decir, hacer y vivir la voluntad de Dios. Si tú quieres llegar al corazón de la gente, tú cuelga ahí, y el que lo mire lo va a ver, y el que no, se la perdió. No te tienen que mover estas cosas. Lo que tiene que hacer es agradar a Dios, y el favor y la gracia y la unción de Dios jamás se apartará de ti, hermano. Eso es lo que necesitamos. Yo necesito de la gracia de Dios, no de los likes. Yo necesito que Él respalde lo que yo hago. Yo necesito que cuando yo ore Él me muestre qué tengo que hacer. Yo necesito que Él sea el que respalde todo. Hermanos, dejemos de agradar a los hombres y comencemos a agradar a Dios. Las personas que nos han felicitado posiblemente dejen de hacerlo. Hermanos, miren, vamos a ir a Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Es decir, este es mi Hijo, me complace verlo, me agrada mi Hijo. Él va a predicar mi nombre, me agrada. Me agrada que Él va a ir a la cruz del Calvario. Me agrada que Él va a sanar a los enfermos. Me agrada que va a orar para que yo haga milagros. Me agrada que Él está dispuesto a sufrir por amor de ellos y de mí. Yo quiero que Él me mire así. Yo quiero que el Señor me mire con agrado. ¿O no quiere usted que cuando salga ahí diga Él: viene mi hija? Yo sé que hoy le va a hablar a alguien del Señor, mi hija. ¿Cómo me agrada mi hija? ¿Cómo me agrada mi hijo? Yo sé que hoy se va a postrar debajo de ese árbol en su terreno y él va a adorar mi nombre. ¿Cómo me agrada mi hijo? Yo quiero que él haga eso. Yo quiero que todos los días él me vea así, con ojos de agrado. Que todos los días de mi vida Él me mire y se agrade con lo que yo hago, con lo que planifico. Quizá me equivoque, pero Él se va a reír, se volvió a equivocar, pero Él va a volver a orar. Él va a volver a buscar mi voluntad. Yo quiero que Él me mire así. Amén. Quiero ir a lo último. Todos tenemos el privilegio de agradar a Dios. Todos, hermano. Mire al que está a la par, todos. Miren, les voy a leer este pasaje. Primera de Corintios 10, del 1 al 5. Póngale atención a esto, porque a mí me destapó el cerebro. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar.
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos abrieron la misma y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pablo está hablando, ¿saben de qué? Cuando ellos salieron de Egipto, todos fueron llamados de Dios. A todos les dio la promesa de la tierra prometida. A todos los libertó el Señor de Egipto. Todos vieron cómo el mar se abrió y pasaron en medio de él, y vieron cómo el ejército murió. Todos lo vieron. Pero no todos entraron en la tierra prometida. No todos heredaron la promesa. Su actitud, su incredulidad, su soberbia, su rebeldía, su desobediencia obstinada, hermanos, los llevó a caminar 40 años en el desierto hasta que murieron. Todos recibieron lo mismo, pero no todos hicieron lo mismo con lo que recibieron. ¡Qué tremendo! Recibieron lo mismo, pero con lo que recibieron unos agradaron a Dios y otros lo desagradaron. Para unos hubo bendición y pudieron ver la tierra prometida y vieron la promesa hecha una realidad, pero los otros vieron juicio de Dios y murieron en el desierto. ¡Qué tremendo, hermano! Todos tenemos la gracia de Dios. Todos tenemos a Cristo Jesús morando en nuestro corazón. Él nos ha mostrado su amor a todos por igual. Pero no todos nos esforzamos por adorarle, honrarle, obedecerle y agradarle. Qué tremendo, hermanos. Agrademos a Dios. Usted quiere el favor de Dios, usted quiere el respaldo de Dios, usted quiere la unción de Dios. Agrádele con su manera de vivir. Agrádele. Porque unos sí le agradan y porque otros no. Todos tenemos ese privilegio. Amén. Démosle un aplauso al Señor.